la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts en la ciudad de Boston, Estados Unidos, psicólogo, salubrista, miembro fundador de los que se conocen como los 40 de la Carta. Además, le gusta plantear que es pintor abstracto. Gracias, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, Fernando. Igualmente, Gonzalo, ha salido mucho en redes sociales hace ya bastante tiempo, siendo consultado por situaciones que tienen que ver con la pandemia, tanto en el extranjero como acá. Cuéntanos un poquitito sobre estos 40 de la Carta, que se reunieron en algún momento dado con el ministro Enrique París. ¿Y qué se obtuvo de esa reunión y qué se puede seguir avanzando en ese sentido? Sí, los 40 de la Carta es un grupo interdisciplinario. Hay personas de la salud pública, de las ciencias sociales, de las humanidades, también hay presidentes de sociedades científicas y también gente en el área de la comunicación de las ciencias, que hay que decirlo también. Y la verdad es que antes que renunciara el ministro Mañalich, nosotros estábamos teniendo muchas conversaciones acerca de lo que estaba pasando, especialmente después de la debacle del retorno a la normalidad en abril. Y a partir de conversaciones, algunos nos conocíamos personalmente, otros no, y por las conversaciones que teníamos en las redes, el grupo empezó a emerger y decidimos que necesitábamos interpelar directamente al presidente de la República, y por eso escribimos una carta, después escribimos una carta pidiendo una reunión con el presidente de la República, porque fundamentalmente nos interesaba decir que la estrategia que se estaba utilizando para enfrentar la pandemia era una estrategia equivocada, era una estrategia que ellos mismos reconocían, era la del contagio progresivo, ¿no? Era en cierta medida mantener el contagio a un cierto nivel, pero que no tenía el compromiso de lo que nosotros llamamos cortar la cadena de contagio, es decir, eliminar el contagio en las calles. Y ahí reconocíamos que se había hecho un esfuerzo para solidificar un poco mejor la infraestructura hospitalaria a través de todo esto, cosas de los respiradores, pero que habían serias deficiencias. Por un lado, en la estrategia, en términos de cortar la cadena de contagio, y también en términos de la trazabilidad que ha estado tanto en las noticias en estos días. Eso, además, le dejábamos súper claro que la comunicación respecto a la crisis era muy deficiente y no incorporaba una serie de elementos, no era integral. Por ejemplo, no se preocupaba de los temas de género, no se preocupaba de los temas que tenían que ver con los territorios, no proponía hacer apoyo social a las personas para que hicieran confinamiento. Esto es mucho antes de las famosas cajas, ¿no?, que se anunciaron hace un tiempo ya. Entonces, era toda una propuesta de abordar esta crisis sanitaria con una perspectiva más integrada, más social, y que reconoce además que es una crisis política. Entonces, nosotros en este momento también, yo publiqué una columna que decía que teníamos que partir de cero, y básicamente lo que decíamos cuando yo digo que partamos de cero y otros digo que partamos de cero, es que cambiemos la estrategia, que realmente el compromiso sea cortar la cadena de contagio. Entonces, a partir de eso pasaron varias semanas. Bueno, renunció el ministro Mañalich, llegó el ministro de París, y él a la semana o algo así de llegar a ser ministro, dijo públicamente que se reuniría con nosotros. Pasaron unos 10 días más o menos, un par de semanas, finalmente nos reunimos con él, y esta reunión él nos dijo muy explícitamente que no iba a haber desconfinamiento rápido, que se tenía que ir muy lento, pero inmediatamente el día siguiente anunciaron las regiones, se dijo que iba a haber desconfinamiento, se creó ya toda una expectativa de esta famosa leve mejoría, cuando él mismo reconoció en la reunión de que la leve mejoría realmente era mísera. Nosotros después él se ofreció además de tener una segunda reunión con nosotros
Pero básicamente cuando le preguntamos si el gobierno iba a cambiar la estrategia, si es que iba a haber un cambio en el fondo como lo proponíamos los expertos, y en general la gente de salud pública, de prestar atención a la prevención, a cortar la cadena de contagio, él nos dijo que explícitamente que no, que no se cambiaba la estrategia. Eso fue un poco la reunión con él. Para nosotros como grupo ha sido muy importante también. Hemos tomado en cierta medida un rol alternativo, si se pudiera decir, respecto a cómo informar a las personas y no solo interpelar al ministro y al presidente, porque obviamente, y lo han dicho, las decisiones no se toman por el ministro, las decisiones se toman en el segundo piso, y muchas veces con criterios que no necesariamente son los sanitarios. Un ejemplo, para darte un ejemplo hoy en día, es que el plan de 1, 2, 3, 4, 5, el paso a paso, habla del toque de queda en el paso 4 y 5, no lo cuestionan en el 1, 2 y 3, y dicen en el 4 y 5 que realmente no depende de la autoridad sanitaria el recomendar o el eliminar el toque de queda. Es decir, por ejemplo, tenemos una medida que es básicamente un arresto domiciliario. El país está en arresto domiciliario completo, eso a pesar de que supuestamente estamos haciendo lo mejor desde hace ya casi 4 meses, ¿no? Entonces, nosotros, volviendo a la carta, también en la carta hacíamos mucho énfasis respecto a que la fiscalización de las personas que violan o el toque de queda o que salen durante la cuarentena sin permiso debería ser ajustada de derecho, es decir, respetando los derechos de las personas, porque uno se pregunta, bueno, en el toque de queda, si alguien sale durante una cuarentena, le van a disparar, o sea, ¿cuál es la razón, digamos, no? Eso es por un lado. Y por el otro, el que para poder realmente hacer confinamiento, y yo ayer planteé esto en varios medios, se necesita hacer el apoyo. Entonces, por ejemplo, si el aeropuerto está lleno de gente, y si los terminales de bus están llenos de gente, y si uno mira las fotos que salen hoy día en el diario del Paseo Humano, uno ve la gente caminando, o en Valparaíso, no es que la gente haya que culparla, no es que la gente que decirle, oye, ¿por qué estáis saliendo? Si mucha gente necesita salir, no tiene otra opción. Entonces, una de las cosas que nosotros le planteamos en la Carta de los 40 y en la reunión con el ministro es que las personas no debieran tener que elegir entre el sustento y la salud. Esos no son contradictorios. O sea, tiene que haber una manera en que podamos apoyar a las personas para que puedan sustentarse, para que puedan alimentarse. Gonzalo, sí, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts en Boston. Gonzalo, una pregunta. ¿Existe un consenso claro de esto que tú planteaste como misión, que es cortar la línea de contagio? ¿Cómo se establece esa situación en la realidad que estamos viviendo? Es decir, cuando ya han pasado una serie de meses, cuando ya hemos tenido ires y venires, cuando ya nos dimos cuenta que había fallado la primera estrategia, ¿cómo se corta esa línea de contagio? Bueno, eso es un compromiso. Ahí los países adoptan distintas estrategias. El más explícito en relación a esto, por ejemplo, es Brasil y Estados Unidos. Los presidentes de esos países han sido explícitos respecto a que ellos su estrategia no es cortar la cadena de contagio. El ejemplo más clásico quizás sea Bolsonaro. Hay otros países en los cuales ese fue el compromiso, ¿no? En Nueva Zelanda, en Vietnam, en Uruguay, en Portugal y en otros países. Entonces, donde sí el compromiso del Estado ha sido cortar la cadena de contagio. Nosotros alguna vez hemos escuchado que el presidente diga, nuestro compromiso es eliminar el contagio de modo que nadie se contagie o que el nivel de contagio sea tan bajo que lo podamos controlar. Nunca. Siempre el compromiso acá ha sido hospitalocéntrico, es decir, también algo que planteamos en la Carta de los 40, ha sido tratar a los enfermos, lo que es loable, obviamente. Ha sido un acercamiento de tipo médico, que está bien, pero es completamente incompleto, porque lo que tú estás haciendo es continuamente generando una presión que es insustentable en el largo plazo, carísimo además, y muy costoso desde el punto de vista de la salud física, de la salud emocional,
de las personas. Entonces, no ha habido, uno podría decir que no ha habido una estrategia de decir nosotros queremos cortar la cadena de contagio, queremos que ninguna chileno o chilena o persona que vive en el territorio se enferme. Eso no ha existido. Llevamos 4 meses y todavía el acercamiento es cuántos respiradores tenemos y también ahora recientemente anuncios y planes de esta famosa trazabilidad que es muy importante, es central, sobre todo después para cuando hablas de la curva, espero evitemos los rebrotes y las segundas olas. Una de las cosas que la pregunta no me la hiciste, pero voy a hacer el comentario. Una de las cosas que para los 40 de la carta es muy importante es la cuestión de la salud emocional y la salud mental de todo, y en eso los mensajes han sido muy contradictorios, y uno de los mensajes más complicados ha sido respecto a los fallecidos. Se ha jugado con la cifra de los fallecidos durante estos 4 meses. En muchos meses se escondieron las cifras de los fallecidos, se criticó mucho a aquellos que decían que las cifras reales venían del DAIS. Todavía hoy los anuncios de los números de fallecidos son incorrectos, son una distorsión de la realidad, y hoy tenemos más de 12.000 personas que han fallecido. De hecho, muchos grupos, incluidos nosotros, los 40 de la carta, hemos tratado de sensibilizar a todos respecto al duelo que estamos viviendo, y ya hoy el Colegio Médico y muchos otros llaman hoy martes a las 8 de la noche a un minuto de silencio, a poner una vela, a apagar las luces y a realmente hacerse cargo, comenzar a hacerse cargo de modo real de este gran duelo. Nosotros, la cantidad de personas que han fallecido es más grande que el terremoto del 2010 y el terremoto y tsunami del 1960 en conjunto. Nosotros estamos enfrentándonos a un desastre, y obviamente esto son la cantidad de personas que han fallecido hasta ahora. Esperamos que eso continúe independiente de las medidas en las siguientes semanas y meses. Gonzalo, tú estás viviendo en Estados Unidos y, no, yo ahí... estoy acá, yo estoy en cuarentena. ¿Estás acá? En Santiago. Ya, estás acá ahora, ya. No, pero tienes la experiencia de Estados Unidos, donde como país federal tienen la posibilidad distintos estados de aplicar distintos criterios, y por lo tanto uno puede, si que quisiera utilizar de alguna manera el más eficiente para su estrategia, mirar cómo lo han hecho los que efectivamente resultaron. ¿Cuál es esa situación? Claro. Por ejemplo, mis hijos, que son grandes, son adultos, ellos viven en Massachusetts, están en Massachusetts en este momento, están cuarentenados desde febrero, fines de febrero. Mira, una de las grandes, hay que mirar la cuestión política, porque obviamente la respuesta a la pandemia no es solo una respuesta de los epidemiólogos y los saludistas, es una respuesta política, son los compromisos políticos que hace un país, ¿no? Y en Estados Unidos, que tienen un presidente que de alguna manera ha actuado de una manera poco ética, criminal, diría yo, pero en Estados Unidos es un continente donde hay más de 50 estados con gobernadores elegidos, el equivalente a los intendentes. Acá los gobernadores en Estados Unidos no son alfiles o peones del gobierno central como lo son acá en Chile. Acá los intendentes todavía son el equivalente a los ministros, son empleados del segundo piso. Entonces, en Estados Unidos se puede ver cómo han reaccionado distintos estados. Entonces, tiene estados que han actuado de una manera bastante negligente, como Florida, como Arizona, donde en este momento están enfrentados nuevamente a un gran toque de queda, a un gran lockdown, y donde los contagios están completamente salidos de madre, por así decirlo. Tienes además en Estados Unidos un organismo independiente, que es estatal pero es independiente, que es el CDC, el Centers for Disease Control, en Atlanta, que son los que gestionan los datos. Los datos no están siendo cocinados en la oficina del presidente Trump, del modo que se cocinan los datos acá, que se cocinan en el segundo piso, se cocinan en esta famosa comisión de más de 20 personas, y no hay ninguna independencia realmente de los organismos. Y por eso que fue tan importante que se empezaran a escuchar los datos del DAIS y no los que llegaban a algún organismo federal. Entonces, acá, en Estados Unidos,
tú tienes la posibilidad de poder comparar la reacción de los distintos estados, y hay estados y ciudades como Nueva York o Massachusetts o Rhode Island, por ejemplo, en los estados de Nueva Inglaterra, donde hay gobernaturas que han estado muy preocupadas de sus ciudadanos, donde efectivamente han podido controlar el contagio. Ahora, en Estados Unidos es muy interesante porque al mismo tiempo que sucede la pandemia, han tenido que enfrentar la crisis, que es muy parecida a nuestra crisis social de octubre, la de el racismo institucionalizado, que implicó que todavía hoy hay muchas ciudades con mucha violencia, con muchas manifestaciones, con un despertar, digamos, nuevamente de rechazo de la brutalidad policial, que es parte de lo que es el racismo institucionalizado. Entonces, hay paralelos muy interesantes. Y eso ha sido nuevamente también una cuestión en la cual se juega un sistema que es bastante, donde hay una cierta descentralización. Entonces, hay que mirar a Estados Unidos no como un promedio, hay que mirar realmente cada estado, y hay estados que lo han estado haciendo bien. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, el gobernador Cuomo de Nueva York, que todos los días tiene una vocería muy larga, en donde responde todas las preguntas. No hay un límite de 4 preguntas, como acá en Chile. Aquí se decidió que eran 4 preguntas, que me suena una cuestión extremadamente dictatorial. Es decir, ¿por qué solamente pueden ser 4 preguntas? ¿Por qué la vocería tiene ese cálculo tan grande, no? Eso en los estados que han sido más transparentes, más honestos, más directos, los resultados finalmente son mucho más positivos. Y como dice Cuomo, no es que yo haya hecho mucho, lo que yo hice fue entregar toda la información posible a la ciudadanía para que la ciudadanía pudiera tomar decisiones que hagan sentido. Acá en Chile es totalmente al revés. Acá todavía enfrentamos la pandemia como una especie de guerra, es decir, se forman comités, lo dijo ayer el rector de la Universidad de Chile. No hay actas, por ejemplo, del comité asesor, el comité social, de la mesa social. Es decir, la mesa social, que debería representar los intereses de nosotros, de las personas, de todos, no tiene actas y no tenemos acceso a las conversaciones. Esas conversaciones deberían ser grabadas, deberían ser vídeos, mostradas. No hay sentido de que todas las decisiones y todos los datos de la pandemia se traten como que si fuera un secreto de Estado, como si estuviéramos en guerra con otro país, y por lo tanto la información no se le puede dar porque se puede usar en contra. Esto, yo lo digo siempre, es una labor para todos nosotros, para todas, y no es algo que tiene que ser manejado como se ha sido manejado, que ha sido un manejo fundamentalmente partidista en el sentido político. Es una crisis política que necesitaba ser una estrategia de Estado. Yo creo, hace unas semanas atrás se habló, se descalificó la idea de un cogobierno de la pandemia. Realmente la pandemia debería ser cogobernada por todos, por instancias que estén lejos del cálculo partidista, porque al final nos va a afectar a todos de modo negativo. Uno de los temas, por ejemplo, que hoy en día está también mucho en las noticias, el criterio de cuál positividad deberíamos tener para poder empezar a levantar alguna de las medidas de confinamiento, y se habla del 10%, ¿no es cierto? Y realmente, obviamente que los países que han sido exitosos tienen positividades de menos del 3%, del 2%. ¿Y por qué es tan importante que sea mucho más bajo el 5%? Es porque los promedios de una región como la nuestra van a esconder los lugares donde la posibilidad es mucho más alta. Es decir, nosotros podríamos perfectamente tener una positividad del 3% en Vitacura y el 18% o un 17% en La Pintana o 15%, pero al final eso estaría bajo el 10%, pero escondería que aún el contagio está latente en algunas comunas. Entonces, otra de las cosas que nosotros hemos enfatizado mucho, y a mí me interesa mucho, que es, en general, las pandemias, la enfermedad, siempre está relacionada con los determinantes sociales, siempre está fundamentalmente relacionado con el privilegio que tienen las personas. No solo depende de que tengas un buen médico o un buen hospital, que es importante, pero es un elemento solamente, sino que también está determinado por dónde estás ubicado socialmente, por el acceso que tienes a los bienes, educación, vivienda, alimentos. Y por lo tanto, la pandemia en este momento, ahora que se habla de esta famosa leve mejoría,
en los gráficos sí es así. Uno podría decir que lo que sucede es que la pandemia se está localizando en las comunas y en los lugares y en los sectores más precarizados, más vulnerabilizados. Entonces, cuando la élite comienza a ver que el contagio, que la muerte no está cerca de ellos, de alguna manera pareciera ser que la pandemia se estuviera acabando. Y de hecho, si uno mira las calles, si uno mira el aeropuerto, si uno escucha el ruido de la ciudad, uno se da cuenta que hay una percepción de que la pandemia se hubiera acabado. Sucede también en muchas regiones y en muchas ciudades fuera de Santiago, donde realmente no hay confinamiento, no es que estemos pasando al desconfinamiento. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que considerarlas. Y volviendo a los Estados Unidos, hay que aprender de estos grandes errores que se han cometido. Y yo no sé si hay un comité que se dedique a estudiar la experiencia de cada país. Nunca hemos escuchado al respecto, porque siempre lo que les ha preocupado al gobierno es dónde estar en el ranking, dónde estar en la jerarquía de los países. Ahora supuestamente estamos en uno que contamos mejores a los fallecidos, en un ranking que todavía no encontramos ni los métodos ni los materiales. Se hizo un artículo que salió en un diario. Pero eso son lo que les preocupa. No les preocupa que tengamos, por ejemplo, un per cápita de mortalidad que es 6 veces más alto en las zonas más precarizadas que en relación a las zonas más privilegiadas en Santiago. Sí, estamos conversando con Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts en Boston. Gonzalo, cuando se empieza a plantear o se empieza a dar, un cambio que es sostenido en el tiempo en términos de disminución de contagio, como por ejemplo se puede estar viendo desde hace algunos días. Me imagino yo que en todas partes se establece de alguna manera algún tipo de hito, donde tú señalas, mira, este hito, y es lo que tú de alguna manera manifestaste en la primera intervención cuando hablaste de los porcentajes que se requieren para poder decir que se puede empezar a intentar reactivar o manejar la situación con una distinta apreciación que recluirla y generar las cuarentenas. Esos hitos, por ejemplo, ¿cómo se caracterizan? ¿Qué necesita verse en las cifras para que uno diga de que estas cosas, esta pandemia puede estar siendo superada? Y no solamente que como tú lo manifestaste también, no es algo que funciona en un sector y no funciona en otro. ¿Cuál es el hito que nos incorpora a todos en una posibilidad de decir, mira, aquí estamos en un camino ya aparentemente de salida? Mira, hay un criterio. El comité asesor hizo 4 recomendaciones que se adoptaron, que hacen sentido, algunas hacen realmente sentido. Obviamente bajar la velocidad de cómo se puede contar, cuánta gente uno pueda contagiar, el nivel de positividad, es decir, cuántas personas cuando te testeas, cuántas personas te salen con la enfermedad, la trazabilidad, es decir, que tú puedas tener una buena evaluación de cuántas personas están contagiadas y que esas personas estén aisladas y que a su vez las personas que han estado en contacto con eso, que están aislados, también se aíslan, y que puedas no solo tener los datos también, pero que efectivamente ese aislamiento sea efectivo, es decir, que hay un apoyo para que la gente se pueda aislar, porque hay mucha gente, por ejemplo, hay muchas mujeres en Chile que crían a sus hijos solas. Hay un desincentivo tremendo para esa persona decir que tiene COVID, porque se quedaría sin trabajo quizás y no tendría con quién cuidar a sus hijos. O sea, hay realidades de ese tipo que se tienen que enfrentar, pero eso no está considerado realmente, eso último en el plan. El plan no plantea nada que tenga que ver con apoyar socialmente a las personas para que puedan hacer ese aislamiento. Pero uno de los criterios que el comité asesor no sugirió, y obviamente el gobierno no sugirió, y que quedó muy claro en los planes de confinamiento, por lo menos en los países europeos, con los cuales nos gusta compararnos para muchas otras cosas, pero no para los criterios de cómo cuidar a la gente. Uno de ellos tiene que ver con la participación de todos los actores sociales en todos los actores sociales en los distintos territorios. Es decir, se necesita que
sean participar no solo los Seremi, que bueno, nuevamente son empleados de confianza de gobiernos, y también no solamente los alcaldes, que obviamente tienen que ser partícipes y lo han hecho muy claro, pero necesitan participar todo tipo de dirigentes, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, el famoso tercer sector, las empresas privadas. Todo el mundo tiene que poder participar de la planificación, los voluntarios. En Chile tenemos toda una red de voluntarios en relación a desastres, etcétera. Tienen que poder participar en la definición de estas etapas, cómo se va a suceder. Porque si no, si tú lees los protocolos, los distintos documentos, algunos bastante enredados, no se entiende muy bien, pero si uno lee los documentos que han estado saliendo, especialmente ayer, desde el Ministerio de Salud, uno se encuentra con que el approach ha sido de informar. Es decir, reconocen los errores cuando no informan, pero nunca se ha hablado de cómo incorporar a todos a la conversación para planificar. Es muy interesante porque, por ejemplo, estoy seguro que las personas todo el mundo del comercio y de la producción, ellos están haciendo sus criterios, ellos están trabajando y los han incorporado. De hecho, el protocolo hace un gran énfasis en las actividades comerciales, es decir, es claro que hay un énfasis de hacer cosas para que las personas salgan y puedan consumir. Entonces, yo creo que ese criterio, que es el criterio de participación, no existe. Segundo, un gran problema del paso a paso es su falta de visión respecto a qué queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es solamente controlar el contagio, es decir, mantenerlo bajo, o es efectivamente eliminar la cadena de contagio. Tercero, no queda claro en el paso a paso cómo se van a transparentar y obtener ciertos datos y cómo se van a hacer visibles para todos, de modo que todos podamos saber qué está pasando y se pueden tomar decisiones prontas, porque en general, como decía la revista del Economist, el gobierno en relación a la pandemia usaron la palabra en inglés que se llama maladroit, que significa ha sido ineficaz, ineficiente y lento, y estúpidamente lento. Eso es lo que significa la palabra maladroit, que es la palabra que usa el Economist. El Economist no usa las palabras porque sí. Entonces, para poder actuar con eficiencia, para poder hacer cuarentenas preventivas si se necesitara en el caso de un brote, eso cuando controlemos el contagio, porque todavía no está controlado, todavía está descontrolado, va a permitir que podamos hacerle frente a esto y que no se nos enferme más gente, que no se nos muera más gente. Por otro lado, yo creo que en este plan, a pesar, y debe reconocerse que se ha hablado mucho de los territorios, de las regiones, de las comunas en los últimos 2 días por parte del gobierno, no se ha enfatizado el que no se ha hecho ninguna prioridad para controlar al menos el contagio en las zonas mineras, en O'Higgins, en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en Calama, donde el contagio está completamente todavía desbocado. Es decir, esta semana pasada la positividad, por ejemplo, en Calama y en O'Higgins era de alrededor del 40-45%, es decir, 2 de cada 5 personas testeadas salían positivas, y donde la trazabilidad es muy menor. Yo creo que falta además un cierto realismo y contar la verdad. Por ejemplo, la trazabilidad, el Colegio Médico ha sido muy claro, y esto es siguiendo criterios fundamentalmente de lo que ha pasado en otros países. Los trazadores, según el Colegio Médico, creo que son 9.200, 9.400, alguna cifra de 9.000. Pero el gobierno ya se declara muy contento en una entrevista que le hizo de su Secretaría de ASA con el plan de tener 2.400, es decir, el rango de lo que ellos consideran real, lo que considera la trazabilidad es muy complicado. Claro, si la trazabilidad solo consiste en tener los datos respecto a los contagiados, pero no considera lo que debiera hacerse con la trazabilidad, que entre paréntesis no está muy bien definida, hay distintas posiciones al respecto. La trazabilidad realmente es no solo detectar a las personas contagiadas y confirmar que están contagiadas, es poder apoyar a esas personas contagiadas para que se puedan aislar, y también para que se puedan aislar las personas que han estado en contacto con esas personas contagiadas, porque lo central en este contexto no es que todo el mundo esté encerrado por meses. La idea es que nos
nos podamos encerrar lo que o estamos contagiados o hemos estado en contacto con aquellos que están contagiados por un alrededor de 14 días. Entonces la trazabilidad es mucho más integral, no es simplemente una especie de checkmark en la página Excel de lo que exige un organismo internacional para que no se querellen con respecto al país, ¿no? Sí, yo creo que ahí falta, como decía una alcaldesa el otro día, todo está en la letra chica, cómo se va a implementar, cómo se va a financiar, cuáles van a ser los criterios, por ejemplo, para, supongamos que estamos en la fase 3. A ver, se me está acabando el tiempo, Gonzalo, se me está acabando el tiempo, así que ya, perfecto. Redondea, porfa, para terminar. Ajá. Pero básicamente decir que falta claridad, por ejemplo, que si estamos en la fase 3 y los números cambian, vamos a pasar a la fase 1 inmediatamente, va a ser progresivo. Ahí hay decisiones que yo creo que se tienen que transparentar y es muy importante en el proceso de desconfinamiento que la transparencia para que haya más confianza, de modo que las personas efectivamente sigan las recomendaciones que está haciendo el gobierno. Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts en la ciudad de Boston, psicólogo salubrista, miembro fundador de los 40 de la Carta. Muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias, Fernando, y a cuidarse. Chao, chao.